mensaje de hoy, un escándalo inolvidable. El Evangelio de Jesucristo es un escándalo y nosotros tenemos que ser conscientes de esto también. Un escándalo inolvidable, y me gustaría que nos centráramos hoy en un episodio muy bonito, fantástico, un episodio de la vida de Jesús del que no se habla o se predica demasiado. Gracias a los hermanos de la alabanza, perdón, que no os he dicho nada, podéis tomar vuestro lugar, si no vais a crear algo ahí arriba. Amén. Un episodio de la vida de Jesús que además contiene una parábola y vamos a leerlo, algo que no me ha dejado en toda la semana, y bajo este título, un escándalo inolvidable que he querido ponerle, porque creo que realmente así fue. Así que se encuentra en Lucas, en el capítulo 7, versículos del 36 al 50, y vamos a adentrarnos en este texto. Os pido, hermanos, que nos pongamos en pie, por favor, y vamos a compartir este texto, leerlo juntos. No voy a leer la Reina Valera en esta ocasión, no porque no me guste, creo a mí es la que más me gusta, pero creo que esta es la nueva versión internacional y creo que en ocasiones, en este caso también, no resta nada en absoluto al texto, al contrario, creo que lo enriquece, sobre todo para nosotros que estamos a veces acostumbrados a leer las historias en Reina Valera, escuchar lo mismo, está diciendo lo mismo de otra forma, creo que nos puede hacer que lo recibamos con otro tipo de frescura o de atención. Leo Lucas 7, del 36 al 50. Dice así: uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando se arrojó a los pies de Jesús de manera que se los bañaba en lágrimas. Y luego se los secó con los cabellos. También se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, ¿cuál de los 2 lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Y luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por eso te digo, si ella ha amado mucho es que sus muchos pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella: tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer. Vete en paz. Amén. Amén. Vamos a adentrarnos en este texto. Hay 3 protagonistas y vamos a ver lo que sucedió. Quisiera simplemente adentrarme en esta historia y en sus rasgos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos hablas en esta mañana y te pido que hables a nuestro corazón, nos hagas conscientes de quién eres tú, quién somos nosotros, quién es nuestro prójimo, quién es nuestro hermano, dónde estamos ante ti todos, y que esto encienda nuestros corazones para evangelizar, para centrarnos en evangelizar a un mundo que se pierde, a un mundo que habla muy fuerte, muy alto, intimida a veces, pero que se pierde irremediablemente sin ti, Señor. Toca nuestros corazones y haz que tu palabra quede verdaderamente sembrada en nosotros en esta mañana y produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, para tu gloria y para tu honra, y si alguien aquí que no te conoce pueda conocerte hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a tomar asiento, hermanos. Soy de la opinión y tengo la convicción más absoluta de que los textos bíblicos, especialmente los evangelios y muy especialmente las parábolas de Jesús, esconden de alguna forma misteriosa un
halo impactante de la presencia de Dios y de su cercanía. De algún modo, creo que tienen un trasfondo misterioso que está profundamente enraizado en la personalidad del Dios mismo. Y descubrir esa cercanía es nuestra responsabilidad cuando entramos en estos textos. Y si lo haces, si lo logras, descubrirás el poder curativo, sanador, la fuerza liberadora que hay en ellos. Te sentirás motivado, motivada, te sentirás recargada tu energía como un dispositivo que se le recarga la batería y vuelve a revivir. Se te ocurrirán 1000 ideas que nunca antes habías pensado, diferentes y nuevas, que nunca se te ocurrirían sin ello. Pero solamente pasa cuando nos tomamos milimétricamente en serio estos textos. Si no, pasa por encima de ti, ni siquiera lo notas, hasta te puede aburrir. Hay gente bostezando en la casa del Señor con la palabra y no lo pillan, ni lo pillarán nunca. Por eso te invito a abrir tu corazón, a abrir tus oídos. No tengo gran bosquejo, pero quiero adentrarme en esta historia y que profundicemos en lo que sucedió aquí, un escándalo inolvidable. Y como diría Jesús, el que tenga oídos para oír, oiga. Vamos a tratar de adentrarnos en ello y ver qué es lo que tiene que decirnos a nosotros. Y simplemente quiero analizar lo que acabamos de leer con seis piedras grandes. La primera tiene que ver con los protagonistas de este pasaje. La primera gran piedra es el anfitrión, este hombre. Quisiera que pensáramos un momento en este Simón, el anfitrión. Es un fariseo. Un fariseo son personajes importantes en el Nuevo Testamento. Y no son lo que muchos piensan, no eran teólogos. Los fariseos no eran teólogos, no eran gente muy metida totalmente, como muchos piensan. Había de 6.000 a 8.000 aproximadamente en Israel en el tiempo de Jesús. Y era un movimiento laico, no eran teólogos. Era un movimiento laico, eran como lo de con mis hijos no te metas, algo así. Eran gente muy militante, pero laica, eran casi todos del gremio de la artesanía. Clase media, no clase alta. Había también algún pescador, gente, pero clase baja, clase media, y gente que amaba el judaísmo y que lo defendía y que discutían muchísimo. Muchos eran comerciantes y gente sencilla, muy partidaria del judaísmo. No escribas, que el escriba es una profesión diferente, fariseos y escribas, ¿no? Pero no era exactamente lo mismo, eran gente sencilla. En el Antiguo Testamento no lo sabía, empiezan como en el año 150 a.C., no hay tiempo para explicar cuándo surgen y cómo surgen, pero son un movimiento laico potente, muy respetado y muy amado entre la gente en el pueblo judío. Y tenían la idea esta de que la Escritura tenía que ser vivida de una manera actualizarla. De ahí cometían errores que Jesús muchas veces les acusó de ello. Pero eran pensadores y discutían, no eran violentos, pero les gustaba mucho discutir. Los judíos discuten mucho, discuten por todo. Los rabinos actuales, la mayoría están muy influenciados por este movimiento. Yo creo que son herederos directos del grupo fariseo. Mucha enseñanza, muchísima enseñanza. Entonces no tenían tanta influencia, eran clase media, porque entonces estaba el templo. Y en el templo había una mayoría, en el Sanedrín había una mayoría, 2/3 de saduceos. Los saduceos eran clase alta, eso sí. Y 1/3 eran los fariseos en los que dirigían. Entonces eran gente que formaban parte, pero en minoría, de este Sanedrín y amaban la palabra. Para ellos la palabra era lo más importante. Por lo tanto, cuando hablamos de este fariseo, cuídate de prejuzgarle. Cuidémonos de prejuzgar a los personajes en la Biblia. Porque nos parece simplemente una figura negativa. Cuando hacemos esto de entrada, aparecen de pronto las interpretaciones absurdas y nos podemos equivocar mucho. Este hombre es un hombre, yo digo, y me encanta Simón, es un hombre abierto, es un hombre que invita a Jesús, y esto significa algo muy importante. Simón invita a Jesús, no todos invitan a Jesús. Si él no invita a Jesús, no habría historia. ¿Vale? Él da lugar a esta historia. Y una cosa muy importante, este fariseo invita a Jesús porque tiene dentro una esperanza, tiene dentro algo, una apertura de que él piensa de que a lo mejor puede ser el profeta. Y déjame que aclare esto, lo que estamos diciendo con esto. Él tiene que a lo mejor es el profeta. Los fariseos no creían en profetas. Los profetas eran cosas del Antiguo Testamento. Déjame aclarar bien esto, lo que está diciendo aquí.
no había profecía. Para ellos no creían en profecía. Eso era de otra era atrás. No pensaban que la gente... Por eso tenía tanta importancia la palabra. Porque no había revelación profética, según ellos. No creían en ello. Sí creían en el Mesías venidero y anhelaban su venida y creían que el Mesías que vendría, él sí sería profeta y él tendría el don profético. Por lo tanto, cuando dice que él pensaba que podría ser el profeta, no puede estar hablando de otra cosa. Está hablando de que él tenía aquí dentro el gusanillo de que a lo mejor este rabí era el profeta. Y lo invita a su casa como Nicodemo vino a hablar con Jesús. Cada uno lo hace a su manera. Él lo invitó a su casa, no como otros que dijeron, este es un charlatán, un engañador, apartaos de él porque está volviendo loco al pueblo. No, él dice, cariño, voy a invitar a una persona que no sé, pero me da que podría ser el profeta. Este es Simón. Este es el tipo de apertura que este hombre tiene. Si este fuera el profeta, quiero invitarlo a casa y quiero ver quién es este hombre. Y la forma en que se refiere y que se dirige a él como rabí es una forma de mucho respeto. Es un hombre que tiene profundo respeto por Jesús. Y lo está invitando a su casa para descubrir algo más de él. Déjame decirte algo de esto de que lo invita a comer. Las costumbres de aquella época. Invitar a alguien a comer. Una invitación a comer es algo notable. Yo no sé cuántos aquí habéis sido invitados alguna vez a comer. Todos, ¿no? Hay invitaciones a comer que son más de compromiso. Vas por compromiso. Pero hay otras de las que de verdad te alegras, ¿no? Y las disfrutas. Esta era una comida para disfrutarla. Era una comida en la que, y para los orientales, imagínate lo que significaba invitar a alguien a comer a su casa, era abrir absolutamente todo, era darle una confianza extrema. Si yo a alguien que no conoces, si yo quiero conocer a alguien y quiero comer con él, no sé, le invito a Isla Azul a comer o comemos, no sé, a la distancia corta, meterlo en mi casa, pues no sé, sin conocerle, ¿no? Quedamos en algún sitio, sin conocerle. Pero es que en Oriente, en aquel tiempo, no había Isla Azul. En serio, no existían los restaurantes, no había McDonald's. Había cantinas, había lugares, pero eso es otro tema, eso es otro contexto totalmente distinto. Estos lugares así, de paso, estaban mucho más relacionados con el alcohol y la prostitución. Era otro rollo eso. Invitar a alguien a comer, lo tenías que invitar a casa. Y además en Capernaum las casas era un poblado que está construido como en casas en conjunto, en comunidad, que tenían un patio interior en el que confluían todas las viviendas de la comunidad. Por lo tanto, invitar a comer, ahí es donde se comía, comer era prácticamente un acto público porque toda la gente de la comunidad veía al invitado, a quien habías invitado, era algo que no era posible de ocultar. Simón, cuando está invitando a Jesús, sabe que aquí hay más gente allí con él, ¿no? Y además, es algo especial para un oriental invitar a comer, porque cuando invitas a alguien a comer a tu casa, en la mentalidad de ellos, lo estás invitando a tu lugar donde, como decía Marga al principio, donde estás cómodo, donde te pones las chanclas, donde es un hombre que va a ver a tu esposa sin el velo, sin la toga que lleva cuando va por la calle, a las hijas que están creciendo y que no van tan recatadas en casa como van fuera. Es una cuestión de confianza. No invitas a cualquiera. Por lo tanto, mira a este Simón, el tipo de persona que es y lo que está haciendo y al invitar a Jesús. Y ahora, por el contexto, esta invitación, esta comida, no podía ser otra que una comida de Shabbat. Venían de la sinagoga. Vienen de la sinagoga y se sientan para comer. Se puede entender solamente en ese contexto. Y dice que estaban sentados a la mesa, estaban recostados en la mesa, dice otra traducción. La palabra es anaclino, es lo que los romanos en aquel tiempo se tenía. La gente se recostaba sobre un brazo y sobre el codo izquierdo y comían con la mano derecha y tenían las sandalias se quedaban en la puerta y los pies hacia afuera. Por eso cuando viene la mujer no es que se pone a gatear debajo de la mesa y a hurgar en los pies. No, ella lo primero que llega es a los pies, por eso se da así, para que nos hagamos un poquito el cuadro. Así que cuando miramos a este fariseo, primera piedra que quiero presentar, no te pongas en contra de él de entrada. De hecho, nunca te pongas en contra de nadie cuando lees en la Biblia.
Sobre todo, no te pongas en contra de los oponentes de Jesús. Siempre del lado de Jesús. No te pongas siempre del lado de Jesús. Entiéndeme, cuando te pones del lado de Jesús siempre tienes razón. Jesús siempre tiene la razón. Y cuando te pones del lado de Jesús, cuando lees, cuando estás leyendo, pues entonces sí, le dice al joven rico, vende todo lo que tienes, entonces tú estás del lado de Jesús y tú dices, es verdad, vende todo lo que tienes y es lo que hay que hacer, te tienes que poner del lado del joven rico. Porque solo entonces tienes que escuchar las palabras de Jesús contra ti. Porque solo entonces te golpean, si no, no te cambian, te pasan por encima. Tienes que sentir que te lo dice a ti. Piensa que esto es un hombre bueno, es un hombre trabajador, es un hombre que tiene esposa, tiene una hija, trae el sustento a su casa y tiene una inquietud, a lo mejor es el profeta, quiero conocerle, lo invita a casa. ¡Wow! Brindo por él. La operatividad de la palabra está cuando la escuchamos contra nosotros y nos ponemos en ese lugar. Entonces ponte ahí. Ok, segunda piedra o segundo es el segundo personaje, es el invitado. El invitado no es ni más ni menos que Jesús. No voy a hablar mucho de este segundo. Hablamos de Jesús constantemente, pero todos conocemos a Jesús. Sabemos quién es Jesús. Solamente quiero mencionar que Jesús es un poco lo opuesto de este fariseo. En términos de seguridad, de estabilidad, el fariseo tiene una casa, tiene un trabajo. Jesús no tiene nada de eso. Jesús hace tiempo que ha tirado todo eso por la borda. Jesús tiene un oficio, pero en un momento de su vida dice a su familia, chao, tira todo por la borda y se va a recorrer el mundo con la mochila, con el piano, con todo a cuestas. Dice, me voy. Y entiendo que no les hicieran ni pizca de gracia a la familia. ¿A quién le hace gracia eso? Que un hijo coja y dice, me voy a dar vueltas y a vivir por fe. Jesús vive totalmente expuesto a la caridad de la gente. No tiene nada. Y es un hombre que quiere conocer personas. Jesús está absolutamente feliz de tener contacto con las personas. Es un hombre amigable, es un hombre abierto al diálogo y abierto a conocer gente y a sentarse con ellos y no le hace ascos jamás a una invitación. Se deja invitar por aquí, por allá, 2 días en Samaria, luego aquí en casa de no sé quién, luego va por allá, de acá para allá, totalmente expuesto a lo que la gente le puede decir en serio. Pero no en una especie de camarilla, no esa apertura de que tenemos un grupito y nos gusta quedar mucho y hacer cosas juntos. No, abierto a conocer gente nueva, gente desconocida y estar con ellos, intimar con ellos para presentarles lo que era su ministerio, totalmente entregado a eso. En serio, si queremos ser como Jesús, tenemos que aprender mucho en este sentido, de ser totalmente entregados a conocer gente, a estar con la gente, a darnos a ellos, no a escondernos, no a recluirnos, que una luz se pone sobre el candelero, no debajo de la almohada. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y luego además es que no encasilla a nadie. Porque le ves, recuerda que de las más acusaciones que se les hacen más fuertes es que tiene amistades de reputación cuestionable. Es que está siempre con publicanos, con pecadores, que si prostitutas, que sí, pero bueno, ¿cómo te juntas con ese tipo de gente? Pues sí, no tiene problema ninguno, sabe a dónde va. Pero luego también con fariseos, ¿cómo que no? No, yo solo con estos no. ¿Qué? No, quien sea. No encasilla a nadie, está absolutamente feliz de recibir una invitación y va. ¡Wow! Brindamos por Jesús también. Tremendo. ¿Cuánto podemos aprender de él? Voy al tercer punto, porque resulta que aquel día se deja caer en casa de este Simón, el fariseo, y entonces dice, aconteció, en algunas de las versiones dice aconteció, la palabra griega que se usa es una palabra muy de la época, que es un poco como si te dijeran, que si te están contando una historia de esta invitación, y ahora te dicen, cuando te dicen, y no te lo vas a creer. Esa es la idea. O sea, lo que viene ahora no se lo espera nadie. No te lo vas a creer. Increíble, pero cierto. O sea, un escándalo. 30 años después todavía seguían hablando de este día, de lo que pasó allí. Resulta que no te lo vas a creer, pero aparece una mujer. En medio de esta fiesta, la visita. La visita que constituye el escándalo inolvidable que sucedió aquel día que supuestamente era de celebración. En casa de este hombre. Las mujeres en Oriente comen en otra habitación normalmente en aquel tiempo, los hombres solos. Los hombres están juntos y las mujeres están en otro lado. Es así como sucedía en una sociedad de este tipo. Menos aún si hay un hombre invitado.
al que se le pretende dar algún tipo de honor. Ni siquiera la esposa del anfitrión está allí presente. Por lo tanto, y encima es Shabbat. Entonces, ahora se presenta esta señora que encima se nos dice explícitamente que es conocida en todo el pueblo por su mala reputación. O sea, ¿qué pinta aquí esta señora? ¿A qué viene? ¿Qué hace metiéndose aquí? ¿Y qué? O sea, no podía esperar a después del Shabbat. O sea, aquí, en la cena donde no le corresponde en absoluto, ¿qué quiere en esta casa? Y no nos la presentan, no sabemos ni su nombre, pero vamos a hablar un poco de ella. Esta mujer se nos dice que era una mujer pecadora. Y quiero aclarar dos errores. Uno de ellos es, en primer lugar, porque podemos aprender de esto. Esa idea que tenemos los cristianos de que todos somos pecadores no existe aquí en esta historia. Esa es una idea de Pablo. Después, hasta Romanos no llega a esto, que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En tiempos de los judíos, para ellos no. Había justos y pecadores. Había gente buena y gente mala. Y esta mujer era mala. Ese es el concepto. Jesús y el Evangelio rompe eso. Pero en este concepto no entienden eso. Existe gente pecadora y gente justa. Y esta mujer pertenece al grupo de los pecadores en la idea de ellos. Segundo error, esa idea de que los fariseos pensaban que no pecaban tampoco es cierto. Un fariseo sabía que pecaba. Sabía que era pecador y que necesitaba cada día lavarse, limpiarse y sus rituales, y necesitaba que Dios lo perdonara. Sabía que cometía errores, pero sabía que era un hombre justo porque vivía conforme a la Torá. El concepto de ser justo o ser pecador tenía mucho que ver con el oficio a lo que se dedicaban en su vida. Había oficios que constituían la clase social y religiosa de la gente. Por ejemplo, oficios que tenían que ver con el enemigo, con Roma. Oficios que tenían que ver con practicar la mentira. Gente que recaudaba impuestos para los romanos. Eso no se puede hacer. ¿Cómo vas a trabajar para el enemigo y debilitar aún más la esperanza o la estabilidad de Israel? No se puede hacer eso. Eso es en contra de la Torá. O gente que trataba con cadáveres. O gente que hacía con enfermos, con contagiosos. O los prestamistas. El tema de la banca era algo muy mal visto, los usureros. Entonces era gente pecadora conforme a su oficio. Entonces alguien que estudia la Torá, alguien que se esfuerza con todo su empeño en hacer el bien y que trata de cubrir las Escrituras y de hacer lo que la palabra dice, es una persona que es considerada justa a pesar de sus errores. He dicho que los prestamistas y la banca es cierto, es algo que estaba mal visto, eso es algo moderno, ¿no? Es algo pero que entonces hoy es muy normal, cualquiera pide un préstamo o es algo que vemos normalmente, pero eso no es tan... Eso es moderno, ni siquiera Lutero estaba de acuerdo con eso. Es algo de nuestro tiempo, pero entonces no era así. Por lo tanto, esta mujer, cuando se habla de mujeres, en mujeres pecadora, casi siempre es el contexto de la prostitución. Casi siempre se está hablando de que es una mujer que vendía su cuerpo. Y luego existían niveles, prostitución por pobreza o prostitutas caras. Esta mujer que trae un vaso de alabastro, te aseguro que no lo había comprado en Capernaum. Esto era algo, el alabastro, que es una piedra medio translúcida que se puede mirar a través de ella, es algo muy valioso que venía de la India o no sé dónde. Para tener esto, esta mujer tenía que tener dinero. Eso es, por lo tanto, para todos ellos una mujer pecadora. Y son gente que tienen estos gremios que viven en una parte de la ciudad y los justos viven en otra. O sea, y no se mezclan. Es como estos barrios que vemos a veces en Estados Unidos, guetos de una cosa y de otra, y no se mezclan. No vas allí. Mis hijos, yo no quiero que mis hijos tengan contacto con los de esta gente. No es bueno, no es algo que quiero. O sea, la idea de que a lo mejor allí es precisamente donde hay que ir, esa no se le ocurriría a un Simón jamás. Esa solo se le ocurriría a Jesús. Pero a ellos no. Por lo tanto, ¿qué hace esta mujer aquí? ¿Qué hace una mujer como tú en un sitio como este? Y aquí, en este momento. Y encima no dice nada. No habla. Quien quiera entenderla va a tener que prestar atención a sus gestos, porque es todo body language, todo lenguaje corporal. No dice absolutamente nada, simplemente se aproxima y nadie sabe qué quiere hacer. Lo único que ven es que empieza a mimosear con el invitado. Tiene bastante interés en él, parece ser. O sea, ¿a qué ha venido? Pues evidentemente, imagínate el momento. Y ahora llora, y llora, y llora, y llora. No dice nada. Todo es
lo que ves en ella. Llora, 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 llora. ¿Por qué llora esta mujer? O sea, evidentemente está conmovida, algo le pasa algo a esta mujer está mal. Llorando, 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 llorando. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Algo le está pasando y en segundos le empapa los pies a Jesús. Y ahora coge el vaso de alabastro y lo rompe. Se llena todo de perfume, un vaso de alabastro, de perfume de alabastro. Lo rompe y entre las lágrimas y el perfume le empapa los pies. Y ahora se pone nerviosa y se suelta el pelo. Escúchame, lo que significa eso, que una mujer oriental... ¿Habéis visto alguna vez una mujer oriental soltarse el pelo? Hasta el día de hoy es difícil. Pero entonces soltarse el pelo, eso no se hace. Eso es un tema de la casa, del hogar. Eso es, hasta tiene una connotación erótica eso. No, ni siquiera una prostituta hace eso en público. Soltarse el pelo y le empieza a secar los pies porque se los ha mojado, nerviosa totalmente, y menos en presencia de hombres. Y ahora empieza a besarle los pies. Perdona, besar a un hombre desconocido, los pies. O sea, de locos. O sea, es absolutamente escandaloso lo que está pasando ahí, en casa de un Simón fariseo reputado, en un barrio reputado. Y le besa el beso es algo íntimo y algo que únicamente se da en la mejilla, como mucho, y solamente a familiares, y en un ámbito de mucha confianza. ¿Esto qué es? Por lo tanto, el escándalo es grande, y todos aquí están entendiendo lo que pasa. Porque besar los pies es una señal muy evidente que tiene un mensaje. Y solamente hay dos interpretaciones posibles en aquel tiempo cuando alguien le besa los pies a otro. Es algo que se hace a los reyes, es decir, los siervos cuando son o sea, la gente que es conquistada, los esclavos, y en sumisión total le besan los pies, es como reconocimiento de una autoridad suprema real, ¿no? Pero ni siquiera de una clase inferior a una clase superior besan la mano como mucho, pero besar los pies es algo de sumisión absoluta. Y lo otro es cuando sucede algo como que alguien le salva la vida a otro y se está ahogando, por ejemplo, y lo saca del agua y le salva la vida y le besa los pies. Es una señal de decir, mi vida es tuya, soy tu esclavo, haz conmigo lo que quieras. O sea, la gente está entendiendo lo que esta mujer de alguna manera quiere decir con sus gestos, es un escándalo. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Entienden, pero está totalmente fuera de contexto. Ok, voy a mi cuarta piedra, porque ahora el texto que hemos leído nos brinda un monólogo. El monólogo del fariseo. Volvemos a Simón. Cuando la Biblia, o cuando algún escrito, cuando tú lees un monólogo, algo que está, cuando te dice que empezó a pensar dentro de sí, cuando llegas a un monólogo y tienes el privilegio de escuchar lo que alguien se dice a sí mismo, cuidado, aguza las orejas porque estamos muy cerca de Simón aquí. Esto es más íntimo que una relación sexual. Aquí no hay fingimiento ninguno. Aquí no hay doblez. En un monólogo, cuando te dices cosas a ti mismo, no eres amable, no eres cuidadoso, eres absolutamente honesto, sincero. Estás hablando contigo mismo. Escuchamos el monólogo de Simón. Simón empieza a pensar, porque él tiene la esperanza de que este hombre es el profeta. Y entonces, cuando me admira Simón, porque no está colérico, no está enfadado. Cualquiera hubiera dicho, en mi casa no, lo hubiera echado fuera. ¿Está quién se cree? Lo que él piensa es de Jesús. Y lo que está pensando es, bueno, a lo mejor no es tan malo que ella haya venido, porque esto me va a resolver mi interrogante, si este hombre es o no es quien dice ser. Y a partir de este momento adquiere muchísima importancia. Cualquier cosa que haga o diga Jesús va a ser importantísimo, porque él está pendiente de ello. Y él dice, este hombre, yo tengo la esperanza, ya le gustaría a él que fuera el profeta. Si él es el profeta, él tiene que saber quién es esta mujer. ¿Qué clase de mujer es esta que le toca? Si es el profeta, lo sabe y no lo va a permitir. Y evidentemente se decepciona, porque dice, no la conoce, no ha reaccionado, no ha hecho nada, no sabe quién es. No puede ser el profeta. Lo que menos imagina Simón es que Jesús sí sabe quién es ella y que a lo mejor precisamente porque sabe quién es ella la deja hacer.
Y lo que menos imagina Simón es que Jesús acaba de escuchar todo su monólogo, porque también le conoce a él. Y ahora paso al siguiente punto, la parábola. Porque en un momento de tanta tensión, en la que ya de frente no consigues nada, todo el mundo está desarbolado, nadie sabe qué hacer, nadie sabe qué decir. Y ahora volvemos a Jesús. Jesús toma la palabra. Aquí nadie sabe qué hacer ya. Y cualquier cosa que hagas se explota. O sea, ¿cómo consigues tú como evangelista, como alguien que está puesto para brillar por Cristo, cómo consigues que estos dos se acerquen? Con esa tensión, con ese escándalo ahí viviente, ¿cómo rompemos esto? Jesús toma la palabra y Jesús cambia absolutamente Jesús es genial, genial, te invito a que lo intentes. Intenta hacer lo que Él hace. Aligera el ambiente totalmente contando una historia. Y dice, Simón, te quiero decir algo, Simón. ¿Puedo contarte algo? Y Simón dice, sí, claro, cuéntame algo. Y aligera el ambiente contando una historia. Y ahora le cuenta una parábola. Ahí está la parábola de Jesús. Le cuenta la parábola de un prestamista. Alguien que presta dinero, y no pensemos en que vas a un banco a por un prestamista. Acuérdate que es algo que no es de buena reputación. Ir a un prestamista significa que estás arruinado. Cuando alguien va a un prestamista, normalmente las casas de préstamos estaban en sitios ocultos, en sitios casi como un prostíbulo. Esa es una cosa que no ibas a ir, porque el que va ahí, y como contaba mucho la reputación y la imagen, la gente iba y miras a la derecha, miras a la izquierda y te metes dentro, que nadie sepa que estás hecho polvo. Que lo que necesitas, y además el prestamista normalmente es un usurero, es una persona que lo que hace es esclavizar a la gente y de prestarles un dinero y luego cobrárselo a un interés abusivo y esclavizarlos de por vida. Es una persona que lo que menos tiene es misericordia, porque su oficio consiste en esclavizar personas. Es como el diablo, te ofrece lo que tiene como tu solución y te tiene esclavizado de por vida. La parábola es un prestamista y dos tipos que coinciden allí y le deben dinero. Los dos le deben dinero. Diferentes cantidades. La parábola me encanta por lo escueta que es Jesús. Jesús usa palabras, es tan escueto, tan corto y al grano, tan claro. Te digo, inténtalo, no es fácil. Yo siempre lo digo, los oradores de segunda y tercera categoría, como yo, se enredan y se enrollan. El otro día estaba en la peluquería, me corté el pelo, y vi una señora al lado que estaba hablando del corte de pelo que quería y luego derivó en un cortacésped que había comprado su marido, y en todo lo que hacía el cortacésped, y madre mía de mi vida, ¿cómo se puede hablar hora y media sin decir nada? ¿Cuánto tiempo puedes hablar de un cortacésped? Te lo digo, la gente que no tiene nada que decir se puede tirar hora y media, ¿eh? Pero el que tiene algo que decir, te lo dice. ¿No? Los políticos españoles, leía de la historia de Roma, un político español diría, después de atravesar todos los escollos y llegar finalmente a mi destino, observé la situación y después de meditarlo me puse a la batalla y conseguí una trabajada victoria. César dice, vini vidi vinci. Ya está. No te digo que me lo mejores, igualamelo. Lo que Jesús hace, un hombre, dos prestamistas, un prestamista, dos deudores. Y Jesús no dice, uno le debía mucho, no, Jesús es específico uno le debía 50 y otro 500. En las otras versiones dice denarios, en la que hemos leído es monedas de plata, son denarios. Un denario es el sustento de un día, 50 denarios viene a ser el sustento, quitando los shabbats, como de 2 meses más o menos. 500 vendrían a ser como de 20. Está estableciendo una diferencia de 10 veces. Uno le debe 10 veces más que el otro. Y Simón está entendiendo la parábola, porque Jesús está hablando de ellos dos, de Simón y de la mujer. Y creo que Simón entiende la parábola. Y creo que comprende que él es 10 veces. Está en 10 veces mejor situación que esta mujer. Ok, puedo aceptarlo. Jesús agarra a Simón por sus propias premisas, por sus propias ideas. 10 veces mejor, ¿te parece bien? Ok, sí. A ver,
A ver, ya sabemos que delante de Dios todos son iguales, pero a ver, una mujer que vende su cuerpo y un hombre que ama la Torá, o sea, eso es una diferencia, eso no se puede ignorar, es un estilo de vida totalmente distinto, Señor. 10 veces mejor, Simón dice, ok, 10 veces, vale. Y ahora llegan al prestamista y resulta que el prestamista hace lo que nadie esperaría de él, les perdona a los dos. Normalmente no hacían eso, normalmente los esclavizaban de por vida o tenían, bueno, vale, me tienes que vender a tu mujer, a tus hijos, tus propiedades, bueno, vale, pues dame, y los tenían enganchados de por vida. Eso no es lo que solía pasar. Les perdona. Esta es la parábola que desbloquea la tensión del momento. Y mi último bloque, la enseñanza detrás de la parábola, lo que Jesús está diciéndoles y lo que queda claro en aquel ambiente y en aquel punto. Resulta que han recibido el perdón. Jesús es un maestro de las historias y de los números y ha situado a cada uno en su lugar, pero la enseñanza es muy interesante porque lo que Jesús hace con esta diferencia de 10 veces es que Jesús los pone iguales. Los iguala, los pone igual, lo cual, aunque en principio Simón está conforme con la parábola y con la comparación, pero lo que Jesús está diciendo, y yo creo que Simón empieza a entenderlo, es, delante del prestamista no hay dos tipos de personas, solo hay un tipo de gente. Gente arruinada, gente que necesita ayuda, que debe y que necesita ser perdonada, y a la que se le perdona todo, cada uno en su nivel. Tienen el perdón. Por lo tanto, lo que Jesús está haciendo aquí es que los está igualando, está haciendo que sean iguales, pasa por alto totalmente la diferencia de clases. Y ahora, la bomba. Ahora, no solamente los ha igualado, porque lo que resulta en la parábola es que al principio estos dos hombres estaban como muy separados, cada uno con su vida, cada uno con su deuda, yo 50, aquel 500, ni siquiera se conocían, coinciden con el prestamista, pero ahora cuando son perdonados, simultáneamente algo les une. Algo les une porque cuando sucede algo así, eso une a las personas. Y no sé cuando salen de aquel lugar a dónde van o qué hacen, pero me cuesta pensar que no conversaran o que no se fueran a tomar algo juntos o a celebrar lo que les acababa de suceder, porque lo que ha sucedido en esa mesa les ha igualado. Pero no solo eso, no solo entre ellos, sino hacia el prestamista. El prestamista, que es un tipo abominable, un tipo al que nadie quiere ver nunca, un tipo al que si lo ves en la ciudad lo rehuyes, sales corriendo, no quieres saber nada de él, cuanto más lejos mejor, el peor socio que puedes tener. Ni lo conozco, ni lo quiero conocer. Pero ahora, después de esto, han conocido al prestamista, han visto lo que ha hecho. Entiendo que le quieran abrazar. Ahora le aman. Ahora sienten que le deben todo. Ahora sienten que... Porque lo que les ha devuelto no es que les haya perdonado la deuda solamente, ha pasado mucho más, les ha devuelto la dignidad. Señores, les ha permitido volver a ser ellos. Empezar de cero. Y lo que Jesús está diciendo ahora, después de igualarles, ahora comienza una comparación, ahora los compara. Y hasta 3 veces en la historia Jesús dice, ella ha y tú no. Ella ha y tú no. Ella ha hecho y tú no. Y en esa comparación, señores, Simón sale perdiendo. No solo los ha igualado, sino que los compara. Y Simón queda peor que ella. 3 cosas. Tú no me has lavado los pies. Ella no ha parado desde que ha entrado. Tú no me ungiste. Ella ha ungido mis pies. Tú no me diste beso. Ella no ha parado de darme besos. Y no nos equivoquemos aquí como si es que Simón se hubiese portado mal con Jesús. Simón no se ha portado mal con Jesús. Simón es un anfitrión excelente y es un buen hombre. Porque, a ver, es que lo de poner agua para los pies no procedía. Pero de poner y lavar los pies es cuando vienes de una caminata del desierto y cuando venían de largo camino y tal, entonces sí procede lavar los pies. Pero es que venían de la sinagoga, que eso estaba como a 30 metros y no era lo que había que hacer, o sea, tampoco no era esperable, nadie esperaba algo así. Lo de ungir la cabeza,
Por favor, o sea, eso es, sí, se hacía en Israel, pero eso se hacía para los reyes. O sea, si llega Jesús a la casa y alguien le embadurna la cabeza con aceite, pues ¿cómo va a pensar? Este se ha equivocado de película, totalmente. O sea, esto no tiene ningún sentido, la cabeza, vas a ungir la cabeza a un hombre, el pelo para los oyentes es una cosa que, bueno, pues ellos echan su fijador o lo que sea por la mañana y salen, pero nadie le unge la cabeza, no tiene sentido ninguno tampoco. Y lo del beso ya lo hemos dicho, es algo para la familia, ¿no? En la mejilla como mucho, y si es tu sobrino o si es tu hermana, pero así, o sea, tampoco procedía. Lo que Jesús está diciéndole a Simón es, Simón, lo que ella ha hecho es un escándalo, es extraordinario. Que tú no lo hayas hecho, no pasa nada, o sea, por no hacer lo que tú no has hecho, no pasa nada, pero si lo hubieras hecho, hubiera sido expresión de algo absolutamente extraordinario que está sucediendo dentro de ti, que evidentemente no está sucediendo. Ella está expresando algo que ha sucedido y tiene que ver con el perdón. Ella es consciente de lo que le ha sido perdonado. Tú tienes un concepto de ti mismo que no eres consciente, en absoluto. Porque si tú fueras consciente, si ardiera en ti la llama que arde en ella, y no está hablando ni de la llama del Espíritu, ni de la llama sobrenatural, ni de los muros de Jericó, está hablando del perdón. Si ardiera en ti, tú, entrando yo por esa puerta, y sin ser esperado por nadie, habrías cogido una palangana y habrías dicho, maestro, ¿quieres agua? No, es más, te lo voy a lavar los pies yo, trae, quita la santa, te lavo los pies, chico, ya sé que no, bueno, cariño, dame una toalla, vamos a, este hombre te gusta, te hacemos la pedicura también, o sea, te sientes bien. Si esto ardiera en ti, tú habrías cogido un bote de aceite y me lo habrías untado en la cabeza y me habrías ungido la cabeza y habrías dicho, señores, perdón, sé que no es cuestión de... No procede, pero es que esto, lo que tenemos aquí delante de este hombre, le debo la vida, me lo ha dado todo, quiero tratarlo como si fuera un rey ahora mismo en mi casa. Si yo ardiera en ti, tú te hubieras echado a mi cuello y me hubieras besado, como un padre que besa a su hijo o como un hijo que besa a su padre y hubieras dicho, perdón, Jesús, sé que no procede, pero es que no puedo de otra manera, te planto un beso en toda la cara porque lo necesito, no puedo hacer otra cosa. No lo has hecho, ¿está bien? No se esperaba, pero revela lo que hay en ti. Y lo que ha hecho ella, déjate de tonterías y de pajaritos de colores y de prejuicios, lo que ha hecho ella, revela lo que hay en ella, lo que arde en ella. Con lo cual Jesús, frente a todos, no solo los iguala, sino que los compara y se pone del lado de la mujer. Y a partir de aquí, solo podemos estar del lado de ella si queremos estar del lado de Jesús. Y esa es la historia. Esa es la historia. Y me hace pensar en nosotros como iglesia, como hijos de Dios y como aquellos que no lo son y que vienen a Jesús. Venir a Jesús implica que Él nos iguala, lo primero. Nos iguala, no importa, no le interesa de dónde vienes, no le interesa dónde has estado, no le interesa tu condición. La semana pasada tuvimos aquí al hermano Sam Alberry. El sábado estuvo con los pastores hablando del tema de identidad de género. Y se le lanzaron preguntas. Me conmovió mucho una pregunta, mejor dicho, me conmovió mucho la respuesta. Eran preguntas anónimas, pero uno de los pastores le preguntó, ¿cómo puede ser, y en el contexto de la cuestión de identidad de género, cómo te puedes acercar a una persona que sabes que está en pecado en el tema de identidad de género, está metido en pecado? ¿Cómo te puedes acercar a una persona y no sentirte asqueado de su pecado? Y la respuesta me conmovió porque dijo, la única manera de no estar asqueado del pecado de esta persona es estar mucho más asqueado de tu propio pecado. Y puso como ejemplo lo que luego sí dijo aquí en la mañana del apóstol Pablo. Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor. En la versión inglesa dice el peor, en la Reina Valera dice yo soy el primero, soy el más potente de todos. Lo que está diciendo no es que ha hecho una encuesta para ver cómo queda y queda el peor, no, lo que está diciendo es que cuando tú estás tan impactado por lo que te ha sido perdonado,
es imposible prácticamente que estés pendiente del pecado del otro. Y termino con esto, ¿no? El Salmo 32, me encanta el Salmo 32. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de transgresión, al que ha sido perdonado su pecado. Bienaventurado, la dichosa palabrita, bienaventurado, feliz, feliz, libre, feliz. Aquel, y el Salmo se titula, me encanta el título, la dicha, no sé qué palabra mejor hay, la dicha del perdón. La dicha del perdón. Jesús no habla de un fuego que arde en ella, todavía no ha descendido el Espíritu Santo. No habla de algo sobrenatural que la conmueve y que entonces empieza a sentir experiencias y ahora tiene encuentros en la tercera fase y profecía y sueños. Habla de la dicha del perdón. Solo la dicha del perdón es lo que la lleva a ella a meterse en un entorno hostil, en un entorno en el que va a ser juzgada, va a ser observada, a hacer algo extravagante, algo que todo el mundo va a ver mal y raro, porque necesita confesarse públicamente a este hombre. Para mí es evidente que en algún momento antes ha tenido un encuentro con Jesús. Se han encontrado, de alguna manera se han encontrado, y de alguna manera ella se ha acercado a Jesús o Jesús a ella, y ella ha visto y ha sentido que Jesús no la rechaza como los otros hombres, que Jesús no está interesado en ella como los otros hombres. De alguna manera ha sentido el sí de Jesús aquí dentro y eso la ha impulsado a que no sabe cómo, a tientas, buscando, preguntando, pero tiene que encontrar su camino otra vez a Él y reconocerse públicamente a Él y decirle a todo el mundo, yo estoy con Él. Y si lo crucificáis, yo estoy con Él. Y lo que la mueve no es una experiencia extrasensorial, el Señor manda un avivamiento. No, lo que la mueve es la dicha del perdón. Es muy consciente aquí de lo que ha pasado. ¿Tienes tú el sí de Jesús? ¿Tienes tú el perdón de Jesús? ¿O piensas que todo esto es algo que tenemos que tratar de decirle a la gente para que se arrepientan de una vez, de una cochina vez? Hombre, y sean como nosotros. Solo una iglesia absolutamente enamorada de la persona que nos ha salvado y consciente del perdón tan grande que hemos recibido. Siempre lo digo. A lo mejor piensas que Jesús no tuvo que agacharse mucho para salvarte a ti, pero para salvarme a mí se tuvo que agachar un buen rato. Y se tuvo que manchar las manos bastante para sacarme para arriba. A menos que seamos conscientes de eso, siempre tendremos un impedimento que es peor que el obstáculo que nos ponga el mundo. Está aquí. Creemos que nosotros de alguna forma, ese prejuicio, esa forma de mirar a otros, nos impide llegar. Me encanta que Jesús es capaz de ir a casa de Simón, el fariseo, le da igual. Me encanta que es capaz de ir a casa del publicano y del pecador, le da igual. El mensaje es el mismo. Tus pecados te son perdonados si vienes a Jesús, ¿no? Y eso transforma una vida. Mis hermanos, mi oración en esta mañana, con esta parábola, con esta historia de Jesús, simplemente es que seamos hoy conscientes, nuestros ojos sean abiertos para vivir la dicha del perdón y que eso nos encienda para ser testigos de Jesús. Lo que yo he vivido lo tengo que proclamar en mi entorno, por hostil que sea, por diferente que sea. Lo que Cristo ha hecho en mí es demasiado grande para ser valorado. Me ha perdonado. 500, 1000, no importa. ¿A ti cuántos? No importa. Nos han devuelto la dignidad en la cruz. Si tú estás aquí y no conoces a Jesús, necesitas conocer al único que te devuelve la dignidad, al único que te da la vida, al único que te vuelve a hacer empezar de nuevo. Es Él. Si estás aquí y has sido perdonado, necesitas entender que solo fue Él, que no son tus obras, tu entorno, tu infancia, tu bien hacer, es su misericordia y la necesitas cada día, cada día. Pongámonos en pie, por favor, y pido a los jóvenes, a los músicos que pasen, vamos a orar. Señor, gracias por la dicha del perdón.
Y gracias, Señor, porque en ti lo hemos recibido, Señor. Los que hemos venido a ti nos hemos encontrado que en lugar de un prestamista usurero que nos quiere esclavizar, nos ha sido devuelta la dignidad y somos libres. Y aún así esa libertad se convierte en un estilo de vida que te sirve a ti, porque no hay forma de seguir viviendo sin ti. Señor, te pido que ese fuego, esa mentalidad, esta idea nunca nos abandone, que jamás miremos a nadie por ser diferente, o porque la sociedad establezca diferentes clases, o porque la religión haga diferentes clases, que jamás miremos a nadie de una manera distinta a como tú los miras. Que jamás nos miremos a nosotros mismos de una manera distinta a como tú nos miras. Y será un mundo distinto, será una iglesia distinta, será una vida cristiana diferente. Conmueve nuestros corazones y haz que sea como cuando recargamos la batería, haz que el poder curativo, sanador de tu palabra llegue a nosotros y nos levante, nos inspire en este día y en toda esta semana y nos haga mejores testigos de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Grande estar a tus pies, estar a tus pies.